Bueno, en este video lo que vamos a hacer es empezar con nuestro proyecto del huellero. Vamos a hacer la parte de PHP. Lo primero que vamos a hacer es un archivo de conexión. Vamos a abrir y cerrar nuestras etiquetas de PHP y vamos a definir unas variables globales, las cuales vamos a usar para poder hacer la conexión a la base de datos. En este caso vamos a colocar el host, el user, el password, el esquema. El host va a ser nuestro localhost. El user, aquí lo tengo como root. El password, no tenemos password para la base de datos. Y el esquema, que pues es la base de datos, se va a llamar, o que se llama huellero. Lo vamos a guardar como configuration.php. El siguiente archivo que vamos a hacer, vamos a abrir y vamos a cerrar las etiquetas de PHP. Y aquí vamos a incluir nuestro archivo que acabamos de crear, ¿sí? Para poderlo usar dentro de este nuevo archivo. Entonces vamos a escribir include y vamos a escribir configuration.php, punto y coma al final, y lo vamos a guardar, este nuevo archivo lo vamos a guardar como conexión.php. Le damos aquí, le damos guardar, ya nos quedó aquí guardado, ya tenemos nuestros dos archivos, conexión y configuration.php. Ahora en este connection.php vamos a crear una clase. Dentro de este archivo vamos a crear nuestra clase class connection, abrimos, cerramos corchetes y vamos a declarar unas variables aquí públicas. Vamos a declarar estas variables que van a ser también el host, el user, el pass y el esquema, ¿sí? Estas variables las vamos a, ya aquí las declaramos, aquí vamos dentro del constructor, vamos a setear estas variables con lo que llegue. Entonces le vamos a decir que acá va a ser vamos a escribir this y vamos a escribir el host es igual a host. Esta palabra host es la variable global que está aquí en configuration.php. Entonces vamos a colocar host, vamos a colocar user, vamos a colocar pass y vamos a colocar de última el esquema, que es el nombre de la base de datos. Entonces vamos a colocar el esquema. Bueno, recordemos que esas variables son las variables que ya hemos declarado en el archivo configuration.php. Vamos a crear una función aquí para obtener la conexión. Entonces vamos a escribir public function getConnection, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos corchetes, declaramos una variable llamada conexión y le vamos a decir que es, bueno, pues MySQL connection y vamos a retornar este connection, esta variable de conexión. Dentro del MySQL Connect vamos a agregar, aquí le vamos a escribir que se conecte o que en caso de una falla nos envíe un mensaje, ¿sí? Que pues un mensaje de error de conexión a la base de datos. Dentro de los paréntesis, acá dentro de los paréntesis de MySQL vamos a colocar el host, el user, el password y el nombre de la base de datos. Entonces para eso vamos a colocar aquí this host. El this, recordemos que lo que se hace es decirle a el archivo que vamos a usar las variables que están aquí declaradas en este archivo, es decir, las que están públicas en la parte de arriba, las que declaramos como públicas en la parte de arriba. Vamos a colocar el host, el user, el pass y el esquema. ¿Listo? Entonces ese archivo ya nos quedó creado. Ahora aquí vamos a crear un tercer archivo. Vamos a abrir y vamos a cerrar las etiquetas de PHP. Y en este vamos a incluir el archivo que acabamos de crear que se llama connection. Conexión. Entonces vamos a escribir include y dentro de los dentro de los paréntesis, entre comillas, vamos a escribir connection.php. Con eso incluimos el archivo. Este nuevo archivo lo vamos a llamar como user model. Aquí dentro vamos a hacer lo mismo. Dentro de este archivo vamos a crear una clase que se llama user model. Vamos a colocar la clase con el mismo nombre del archivo. Vamos a declarar aquí una variable pública que va a ser getConnection, la vamos a dejar vacía y dentro del constructor vamos a crear nuestro constructor
función construct. Dentro de nuestro constructor, lo que vamos a hacer es instanciar esta clase anterior, es decir, la connection. Con el include simplemente estamos incluyendo el archivo, pero con connection igual a new connection estamos instanciando nuestra clase. Ahora, dentro de connection hay una función que se llama getConnection, entonces la vamos a llamar. En la línea 11 la estamos llamando connection flecha getConnection y ahí la estamos agregando a la variable que tenemos pública acá. Vamos a crear un método que se llama getAllUser, que vamos a obtener todos los usuarios. Escribimos nuestro query en una variable. Este query es seleccione todo desde usuarios, porque pues, recordemos que tenemos una tabla llamada usuarios, ¿cierto? Vamos a crear aquí otra variable, resultado, y vamos a hacer un MySQL query. Dentro de MySQL query le enviamos la conexión y le enviamos el query. En caso de que haya un fallo, escribimos que hay un error en la consulta. La respuesta la vamos a guardar dentro del resultado. ¿Listo? Vamos a crear un array que va a ser result array para poder devolver este result array más adelante. Vamos a empezar con un contador en 0, count igual a 0, y acá vamos a obtener la información de resultado. Para eso vamos a escribir un while, ¿cierto? Vamos a hacer un ciclo while, en el cual vamos a obtener con MySQL Fetch Array, vamos a obtener todo lo que esté dentro del resultado y lo vamos a agregar dentro de la variable llamada columna acá, que está acá. Esta variable columna pues va a tener la información de cada uno de los registros o cada uno de los rows, ¿cierto? Vamos a escribir que result array en la posición count, o sea, en la posición 0 para la primera posición, y va a ser dentro de este va a tener un ID, ¿cierto? Y vamos a obtener el ID y vamos a hacer eso lo mismo, exactamente lo mismo, pero para los nombres, para los apellidos y finalmente para el documento. Y vamos a colocar un contador. Este contador pues nos va a ayudar a colocar pues cada uno de los rows, ¿cierto? Cada una de las filas. Este contador va a aumentar de 1 en 1 y vamos a retornar finalmente nuestro result array. Nuestro result array lo vamos a retornar con return. Y bueno, ya tendríamos nuestro user model. Acá vamos a crearla de una vez. Vamos a crear una función que se llame crear user. La anterior nos retorna un listado de todos los usuarios. Esta función va a crear los usuarios, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Estas dos, get all user, aquí está el connection, sí, dejémoslo así. Vamos a crear nuestro cuarto archivo, vamos a abrir y vamos a cerrar nuestras etiquetas de PHP, como acostumbramos a hacer, y vamos a incluir el user model, es decir, este archivo que está aquí, el archivo que hicimos anteriormente. Lo vamos a incluir y este nuevo archivo lo vamos a guardar como usercontroller.php. Listo. Entonces, nuestro archivo ya quedó guardado como usercontroller.php. Vamos a crear lo mismo, vamos a crear una clase que se llame userController y dentro de esta clase pues vamos a crear nuestros métodos, empezando por nuestro constructor que lo vamos a dejar por ahora vacío y vamos a crear pues los métodos que van a obtener, digamos que van a llamar a nuestro user model y van a hacer las funciones. ¿Sí? Vamos aquí a colocar el public function create user que va a recibir unos parámetros y el public function get all user. Bueno, vamos dejemos este create user, bueno, este create user y el get all user van a hacer uso, como les acabé de comentar, van a hacer uso de las funciones que están dentro del user model. Listo, entonces dentro de user model es la conexión a la base de datos y bueno, nos va a traer la información de la base de datos. Acá abajo, fuera, debemos tener en cuenta que va a ser fuera de la clase. Vamos a instanciar esta clase. Entonces vamos a decirle que new user controller y le vamos a decir que si viene una acción por el método get,
pues haga una cosa. Si no viene la función, entonces vamos a devolver un error que no se proporcionó ninguna acción. ¿Listo? Le vamos a decir que vamos a crear aquí un switch en el cual vamos a decirle que, pues que si este get action, pues que si viene que si vienen variables por el método get y si viene una variable llamada acción, pues dependiendo del valor que tenga acción, la variable acción, entonces pues vamos a hacer algo. Entonces pues para este caso vamos a quitar aquí el default. Vamos al primer caso, que es si la acción es igual a create user, entonces vamos a colocarlo aquí, o si el caso es get all user. Listo, eso es para la acción. En caso de que sea create user, entonces vamos a llamar este método que está acá, ¿sí? Entonces controller create user, y para el caso de get all user, entonces vamos a darle controller y vamos a llamar la función get all user, que es esta que está aquí arriba. Bueno, yo borré acá aquí borré el por defecto, vamos a colocar el de por defecto. Por defecto le vamos a decir que acción inválida, ¿sí? Por si de pronto nos envían una acción que no existe esa función dentro de nuestra clase user controller. Entonces vamos a devolver ese pequeño error ahí. Y aquí dentro de create user vamos a instanciar la clase user model y vamos a llamar el método create user y le vamos a enviar unos parámetros, ¿sí? Que es esta función que está acá, que todavía no la hemos terminado. Y bueno, vamos aquí a colocar, eh, vamos a retornar, lo vamos a redirigir, perdón. Vamos a mostrar acá una vista que aún no hemos creado, que la vamos a llamar list usuarios.php. Listo. Ahora sí vamos a continuar con nuestro get all user, que es la primera función que vamos a dejar funcionando. Vamos a hacer lo mismo, vamos a instanciar acá nuestro user model. Del user model vamos a llamar el get all user, ¿cierto? Que es esta función que está acá, que esa sí ya la tenemos, ¿cierto? Que nos retorna un listado, que nos va a retornar el result array, y la vamos a almacenar en una variable que se llama all user, y vamos a retornar all users. Listo, entonces vamos aquí a retornarlo, return all users. Vamos a crear finalmente nuestra vista. Entonces vamos a abrir, vamos a cerrar nuestras etiquetas de PHP. Vamos aquí a crear, vamos a incluir nuestro controlador. El controlador que acabamos de crear lo vamos a incluir eh, para poderlo usar, para poderlo instanciar. Y este lo vamos a guardar, este archivo lo vamos a guardar como view user list.php. No, cambiemos el nombre acá. Listo. Entonces quedó view listado usuario.php. ¿Listo? Vamos a instanciar nuestro controlador, user controller, y user controller vamos a llamar el método que es get all user, que es el que pues acabamos de crear acá, que bueno, que va y llama al modelo y nos trae toda la información. Los vamos a almacenar aquí en esta variable que se llama users, y vamos a quedar, bueno, pues recuerden que aquí en user va a quedar todo el listado, ¿listo? Fuera del PHP vamos a crear las etiquetas de HTML para poder mostrar al usuario final. Vamos a crearle aquí el título, vamos a colocarle huellero. Aquí, bueno, vamos a tratar de que esto nos vaya quedando un poquito bien pues, organizado. El código, recuerden que para escribir el código pues hay que indentarlo para que nos quede bien organizado. Vamos a colocar acá, vamos a llamar con el script resource, vamos a llamar un recurso que se llama query.js. Este jQuery, recuerden que ustedes lo pueden descargar directamente de la página de jQuery. Listo, entonces en este caso ya lo descargué, aquí lo voy a guardar como jQuery.js, ¿cierto? Vamos a guardar este archivo y lo vamos a llamar aquí como un recurso como un script. ¿Listo? Acá podemos crear los estilos y bueno, pero pues estilos no vamos a crear por ahora. Como les dije, vamos a tratar de indentar esta parte. Lo vamos a correr acá con el tabular.
Lo seleccionamos y lo tabulamos, y acá dentro de body es donde vamos a crear nuestra tabla, la tabla para poderle mostrar al usuario. Vamos a crear aquí un H1, listado de usuarios, y vamos a crear finalmente nuestra tabla, la tabla que va a visualizarse en la página web. ¿Listo? Antes de eso, vamos a crear acá dos links, que va a ser view crear usuarios y view buscar usuarios. ¿Listo? Entonces un link es para crear los usuarios y el otro link es para buscar los usuarios con la huella. Vamos a crear nuestra tabla, abrimos, cerramos nuestra tabla. Entonces table, vamos a dejarle un border para poder ver bien la tabla, a ver si está apareciendo la tabla. Por ahora, ya después le aplicamos los estilos. Aquí colocamos el TR, y dentro del TR vamos a colocar el TH. Recuerden que el TR son para abrir filas y el TH es para abrir las columnas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a dejar una columna, vamos a crear un label y vamos a escribir usuarios, porque vamos a mostrar pues los usuarios, ¿cierto? Y vamos a abrir otra fila en la tabla, y dentro vamos a colocar las columnas ID, nombres, apellidos y documentos. Estos ya son, por ahora son los títulos de la tabla. Y acá abajo vamos a crear vamos a recorrer nuestra variable usuarios que tenemos arriba. Para eso vamos a abrir y cerrar nuestras etiquetas de PHP, y vamos a hacer un for each sobre, aquí vamos a quitar esta parte, estos corchetes, se usan 2 puntos para abrir, y vamos a duplicar esta línea, ¿sí? Para abrir y para cerrar el for each. Entonces sería con punto y coma, en for each, y ahora sí el punto y coma. Listo, ahora sí, ya para que sea un poquito más, mucho más bonito. Entonces aquí vamos, ahora sí, vamos a recorrer dentro de cada bucle que vamos a hacer, dentro de cada iteración, perdón, vamos a crear una fila, ¿cierto? Con 4 columnas que van a ser el ID, el nombre, el apellido y los documentos, ¿sí? Esta está sobre value, porque pues nosotros le estamos aquí recorriendo la variable sobre el value. Vamos a colocar aquí, vamos a abrir y cerrar las etiquetas de PHP, y vamos a decirle echo, o sea, que imprima el ID, los nombres, apellidos y finalmente el documento. Entonces lo que va a hacer este for each, este bucle, es que por cada interacción va a imprimir lo que estamos llamando acá, ¿sí? Entonces con esto ya nos va a llamar pues todo lo que tenga aquí. Tengo aquí la variable, aquí estamos incluyendo el archivo, estamos instanciando y después estamos llamando. Sí, aquí lo veo bien. Bueno, creo que ya lo tenemos como bien de esta parte. No sé si me falte algo, estoy revisándolo. Bueno, no, yo veo esto bien. Vamos aquí a colocarle usuarios. Listado usuarios. Sí, ya quedó el archivo. Estoy revisando algo acá, perdón. Listo, no, finalmente pues ya está bien. Entonces vamos a abrir nuestro navegador, vamos a escribir wayero.localhost/viewlistadousuario.php, y finalmente tenemos nuestra tabla de usuarios.